Bien, en este video vamos a avanzar el tema de subconsultas, ¿ya? Hoy vamos a ver lo que son las subconsultas. Para ello, les había planteado un problema inicial que obviamente han tratado de resolver y seguramente han estado con alguna dificultad al resolverlo porque en realidad esto se hace con subconsultas. Miren, ¿qué es lo que me pide acá? Que tenga el ID y el total de la venta cuyo total sea el mayor total registrado en la base de datos. ¿Qué es lo que primero se me ocurre hacer? ¿Ya? De la tabla venta, pues se me ocurre seleccionar lo que es el ID. No se olviden siempre los alias por buenas prácticas. Y el total, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y pues, si hago correr así, me van a salir todas las ventas, ¿no? Esta base de datos solo es demo, ¿no? Entonces no tiene muchos registros, tiene solo 11, pero en una base de datos real que me comprometo a mostrarles, está grabado acá, ya cuando acabemos el primer bimestre, les voy a mostrar datos reales, ¿ya? Cómo se almacenan millones de datos, eso sí me comprometo, ¿ya? Entonces, ahorita tiene solamente 11 datos, ¿no? Pero en una base de datos real podemos ya tener, no sé, miles de registros, decenas, cientos de miles de registros, ¿entiende? Porque no se olviden que las bases de datos se manejan, o sea, no es que lo instalo y solo funciona un mes. Entonces, con los sistemas normalmente están de 10 a 20 años guardando información, ¿de acuerdo? Entonces, la data siempre se acumula. Entonces, miren, hasta ahí tengo todo esto y alguien dirá, pues si quiero sacar cuál es la venta mayor, lo voy a ordenar de forma descendente. Tal vez se les ha ocurrido eso, ¿no es cierto? Entonces, si hago correr así, pues si bien me lo va a ordenar, y esta es la venta mayor, la que tiene el ID 9, ¿no es cierto? Y es un monto total de 2.395 bolivianos. Si quisiera generar este reporte en un sistema y lo trabajara de esta manera, pues enviaría todos estos datos a través de la red, ¿se dan cuenta? Entonces, no es óptimo. O sea, ahorita tengo 11 registros, eso es un suspiro, no es nada, ¿no? Pero vuelvo a reiterar que una base de datos real crece con miles y miles y hasta millones de registros. Entonces, si lo haría así, por la red estaría enviando millones de registros que lo va a saturar. Nuestro sistema se va a volver lento, ¿no es cierto? Entonces, no es una solución hacer esto, enviar todo para solo después mostrar el primero. ¿Se entiende? No es una solución óptima, afectaría mucho a la performance. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir después? ¿Ya? Tal vez alguien sabe esto y ha utilizado el limit. ¿Han utilizado alguna vez el limit? ¿Qué hace el limit? Se coloca al final de la consulta y yo digo, del resultado de esta consulta, digamos son miles de registros, solamente muéstrame, por decir, los tres primeros. Para eso sirve el limit. El resultado general muestro solo la cantidad de los registros, los primeros registros que coloco acá. En este caso, los tres primeros, por ejemplo, me saldría así, ¿sí o no? Para el mayor, ¿cuál sería? Tal vez se les ha ocurrido hacer esto. ¿No es cierto? ¿Sí? No sé si alguien lo ha hecho, alguien intentó hacerlo. Mano arriba, manito arriba nada más. Ya, alguien ha intentado hacerlo, ya. Les voy a decir cuál es el problema de esto. ¿Ya? Si bien ahorita funciona, ¿no ven? ¿Qué ocurriría? Y esto supongan que lo vamos a colocar dentro de una aplicación. Ya hemos llevado Programa 2 conmigo, hemos hecho cliente-servidor, ¿no ve? Hemos hecho conectividad. Entonces, imagínense que este código lo hubiésemos puesto en una aplicación en C Sharp. ¿Va a funcionar? Sí. Pero ¿qué ocurriría si llega un momento en el que dos ventas tienen, digamos, el mismo monto y son las más altas, 10.000 por decir? O sea, dos ventas que tengan 10.000. Ya no me van a salir las dos, solamente me va a salir una. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí ya estaría perdiendo información, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? Entonces, si lo pego así estáticamente, ¿cómo saber cuándo variar con esto? Si son dos o tres. ¿Se dan cuenta que se complica? Entonces, no es una forma dinámica para que funcione. ¿Se dan cuenta? Hasta cierto tiempo me funcionará, pero después no va a funcionar. ¿Se entiende? Entonces, no es una solución final hacerlo de esta manera. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, por esa situación estamos descartando hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que podrían haber hecho y alguna vez lo he visto hacer? Ven esto y aquí le colocan, digamos, where el total
sea igual a 2395. Si hago eso, ¿estaría bien? No, no ve, o sea, igual lo estoy haciendo de forma estática, ¿no ve? Cuando llegue otro total mayor, ya no me lo va a desplegar, ¿se dan cuenta? Entonces, tampoco es una solución trabajar con datos estáticos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la idea? Miren, eh, más o menos la lógica y la estructura de la consulta es esta. O sea, seleccionar el ID y el total de las ventas, cuyo total sea igual al monto mayor. ¿Cómo obtengo el monto mayor de una venta? Con el max, muy bien. O sea, hago esto, select key from venta, el max del total. Si esto hago correr, ya hemos visto los datos nosotros. ¿Qué debería salirme? 2395, ¿sí o no? Voy a hacer correr esto muy aparte. Sale, ¿sí o no? ¿No ve? El max, este select max del total from venta siempre me va a devolver aquel monto que sea el mayor. Si hay 3 10,000, pues me va a salir 10,000, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Va a salir siempre el mayor, ¿de acuerdo? Entonces miren, este valor el cual quiero igualar el total, o sea, este total lo quiero igualar a esto, ¿no ves? ¿Sí o no? A este valor. ¿Estamos? ¿Qué consulta me da este valor? Esto, ¿se entiende? Entonces, en vez de que el total, cuando lo quiero igualar a esto, pues lo puedo igualar a la consulta que me devuelve ese resultado. Entonces, miren, lo voy a traer acá. Y lo voy a escribir en una sola línea para que se entienda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, obviamente me está dando un error, ¿no es cierto? Y es como decir el total igual al select, ¿no es cierto? Si yo quiero igualarlo al resultado que arroja esta consulta, lo tengo que colocar entre paréntesis. Así. ¿De acuerdo? Entonces, el total lo vamos a igualar al resultado de la ejecución de esta consulta, que en este caso sería igual a 2395. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Hasta ahí no. Luego les voy a dar el concepto de subconsulta. Miren, lo voy a hacer correr y ahora sí me sale. Si en algún momento me llegan a ver 3 ventas con 10,000, el mayor va a ser 10,000 y los 3 me van a salir. ¿Se dan cuenta? Esto es más dinámico, ¿no ve? O sea, va a funcionar para muchos años, no es una solución solamente para el momento, ¿se entiende? ¿Se entiende eso? Más o menos se entiende ahí la idea. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Dentro de un select le hemos puesto otro select. A esto se le llama subconsultas. ¿Ya? A esto se le llama subconsulta. ¿Ya? Cuando colocamos una consulta select dentro de otro select, se le dice que es subconsulta. ¿De acuerdo? Entonces, es una consulta dentro de otra. Y las subconsultas siempre se van a escribir entre paréntesis. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con un poquito de teoría aquí. Esta es la parte introductoria nada más. Si no se ha entendido, ahorita vamos a profundizar más el concepto. Entonces, miren, ya hemos dicho que las subconsultas son consultas dentro de otras, ¿no es cierto? ¿Dónde las podemos colocar? Una estructura básica de un select, viene un select, viene su from, y a veces viene su condición, ¿no ves, sí o no? Que viene con un where, y si tengo un group by, la condición puede venir con un having, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Las subconsultas se pueden colocar en el select, se pueden colocar en el from, o se pueden colocar en un where o un having. En estos 3 lugares pueden colocarse las subconsultas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las subconsultas en el where, porque es el primer ejemplo que hemos hecho, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos garantizar en el where? Cuando hacemos subconsultas en el where o en el having, tenemos que garantizar que la subconsulta arroje como resultado un escalar. O sea, el resultado tiene que ser una sola celda. Una sola celda. ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso se conoce como un escalar. Por ejemplo, esta subconsulta de acá, miren, solita de acá lo voy a hacer correr.
Otra vez este select. Perdón, acá seleccioné sin la A. Ahora sí. ¿Qué me devuelve? Una sola celda, ¿sí o no? Una fila y una columna, ¿se entiende? A eso me refiero con una sola celda. Esto se conoce con el nombre de escalar. O sea, en un where o en un having siempre voy a colocar una variable que esté comparando con un igual, con un mayor igual, con un menor, ¿se entiende? Entonces tengo que comparar siempre con un valor escalar. ¿Qué pasaría si esta subconsulta no me devuelve un escalar? O sea, me devuelve más de una celda, más de una fila. Por ejemplo, acá voy a cambiarlo esto para colocar select id y el total, por decir. Miren, quiero solamente hacer correr esto. Si la subconsulta no me devuelve un escalar, aquí me está devolviendo una tabla, ¿no ves, sí o no? Esto, el total, es una variable, es una columna, es un valor, es un escalar. Este escalar no lo puede igualar una tabla, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende eso? Entonces, ahí me generaría un error. Fíjense, voy a hacer correr esto y me va a dar un error. ¿No es cierto? Contiene más de una columna, me dice el resultado de la subconsulta, y es correcto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, una subconsulta que coloque en un where o en un having, su resultado siempre me tiene que dar un escalar. ¿Qué implica? Un resultado que tenga una sola celda. Ojo, si solo selecciono el total, tampoco es una sola celda, sigue siendo una tabla con varias filas, fíjense. Si solo selecciono esto así, tampoco me devuelve un escalar, ¿sí o no? Miren, me devuelve una tabla con una columna y muchas filas, ¿sí o no? ¿Se entiende? Si lo hago correr, pues también me va a dar un error. ¿Se entiende? Aquí estamos. ¿Ven? Me da un OK que en realidad no he ejecutado nada, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? No lo puede igualar. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces tengo que garantizar que esto siempre me devuelva un escalar, ¿ya? Entonces, con el max garantizo que me devuelva siempre un escalar, un solo valor, ¿no es sí o no? ¿Sí? Si tuviera solamente un total así que seleccionar, pues aquí tendría que colocar un filtro para que solamente me seleccione un valor del total, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? Pero tengo que garantizar que esta subconsulta siempre me arroje una escala, ¿ya? No se van a olvidar, esto es clave, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Esto es clave cuando hacemos subconsultas acá. Ahora, las subconsultas también se pueden colocar en el select. Al igual que el where y having, o sea, miren en el select lo que hacemos, voy a seleccionar solo esto, seleccionamos columnas, ¿no es cierto? O sea, columnas o cálculos que queremos que se desplieguen como valores individuales en cada fila. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando coloquemos subconsultas en el select, esas subconsultas, de igual forma que en el where y en el having, también tienen que arrojar un escalar. Porque si la subconsulta no arrojaría un escalar, es como querer poner en esta celdita toda una tabla, ¿se entiende? Si es que la subconsulta me arrojara algo que no es un escalar, ¿se entiende? Cada campo calculado con la subconsulta en el select se va a querer posesionar en una celda, ¿se entiende? Y si la subconsulta pues, no me arroja un escalar, pues es como querer poner toda una tabla ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, en el from cambia la cosa. Si hago subconsultas en el from, aquí cuando hacemos un from, siempre buscamos un origen de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Una tabla, una fuente de datos que tenga pues, filas y columnas. ¿Puedo colocar subconsultas en el from? Sí, pero ¿cuál es el detalle? Que la subconsulta debe arrojar ya no un escalar, sino una tabla. Ahí sí es permitido. Un escalar no nos sirve en el from, porque reitero, el from siempre referencia a un origen, una fuente de datos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien, ya hemos probado una subconsulta en el where, ¿no es cierto? Trabajaremos con una subconsulta en el select, ¿les parece? ¿Ya? Para esto, miren, voy a hacer correr algo clásico. Acá vamos a revisar los, los cajeros, o los clientes, perdón. Cachito, quiero ver algo más. Ya. Vamos a hacer correr una consulta con la cual hemos aprendido el left join.
vamos a seleccionar de los clientes su ID, su CI, NIT y su razón social en una sola columna. Y vamos a seleccionar, vamos a sumar el total que esos clientes han gastado en todas las compras que de momento han registrado a través de ventas, ¿se entiende? Con un sum del total. Pero vamos a incluir a aquellos clientes que no tienen registradas ventas, ¿se entiende? O sea, para eso vamos a usar un left join, ¿se entiende hasta ahí? Entonces voy a hacer esa consulta básica, ¿ya? Primero la voy a hacer así de forma tradicional, ¿ya? Entonces la idea es, de cliente, les dije, seleccionar lo que es su ID, y les dije en una sola columna vamos a concatenar lo que es su CINIT, con su razón social, as cliente. Ahora voy a hacer mi join. Para incluir a todos los clientes, pues tendría que hacer un def join, venta B, un venta punto y de cliente sea igual, ¿no es cierto?, a cliente.id. Ahí está el join, ¿no es cierto? Estamos haciendo este join para que pues podamos acá hacer un sum del total de la venta. Por favor, si pueden hacerlo correr, háganlo correr. Entonces aquí vamos a colocar as total y por favor no se olviden colocar la moneda. ¿Listo? Siempre la moneda. ¿Ya? Miren, como está haciendo un left join, para aquellos clientes que no tengan ventas, pues esto me va a salir nulo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Para que no me salga nulo, voy a usar un if null, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Vamos? ¿Ya? Y como esto es una función agregada y aparte tengo atributos que no están contenidos dentro de una función agregada, pues voy a colocar un group by, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué vamos a agrupar? Por todas las columnas que no están dentro de una función agregada, ¿no? Esto ya lo hemos grabado n veces, ¿no ve? Igual nomás, ¿no ve? En los exámenes. No sacrifiquemos la comodidad, ya les dije, ¿no es cierto? ¿Ya? Escribamos. Y bueno, hasta ahí lo podemos ordenar por el ID del cliente, ¿ya? ¿Estamos? ¿Ya? Una consulta básica, ¿sí o no? Lo voy a hacer correr y me sale esos datos, ¿no es cierto? Estamos ahí. Y miren, estos que son, aquí habíamos puesto a Games, he metido pues yo datos, ¿no? La otra vez. Sí, me voy olvidando. Sigo teniendo esos datos, a Games, a Pasa le habíamos puesto. Ellos me salen con 0. Yo tengo 12 clientes, ¿no? No sé cuántos ustedes tienen ahorita en sus bases de datos, ¿no? Yo tengo lo que hemos editado la última vez. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, miren, lo voy a hacer, lo mismo puedo hacer con una subconsulta. O sea, miren, el ID y este cliente, estos datos del cliente, lo voy a seleccionar de la tabla cliente. Pero este total, estos valores del total, lo podemos hacer con una subconsulta. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, versión 2 ahora de la misma consulta. Select, otra vez from, cliente C. Obviamente voy a consultar más de una tabla. Y del cliente me voy a agarrar esto, ¿no? Estos atributos de acá. Estoy copiándome la consulta. Hasta ahí, ¿se entiende? Y aquí voy a colocar un order by 1, ¿de acuerdo? Solo estoy seleccionando las primeras 2 columnas de momento, sin el total. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Ahí lo tienen? ¿Lo tienen hasta ahí? Bien, si ya lo tienen esto, pues hasta ahí he sacado estas 2 columnas. Y la idea es, miren, de la anterior consulta la voy a volver a hacer correr, es esa tercera columna sacarla con una subconsulta. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, coma, y aquí la idea es tener una subconsulta. Las subconsultas siempre se van a escribir entre paréntesis, ¿no es cierto?
¿Ya? La idea es que sume el total de la venta, ¿no es sí o no? Ahora miren, aquí se me ocurre primero hacer esto, select, sum, from venta, ¿y qué haría? Pues sumar el total, lo primero que se me ocurre, ¿no es cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Obviamente esto me garantiza devolver un escalar, lo voy a probar, solo esto de acá, pues sí, me devuelve un escalar. No se olviden que de acuerdo a esto que les he escrito, la subconsulta en el select siempre debe arrojar un escalar, ¿no? O sea, una sola celda, ¿se entiende? ¿Ya? Hasta ahí bien, pero miren, aquí estoy sumando el total de todas las ventas. ¿Se dan cuenta? Que me suma 15.510 bolivianos. Si hago correr así, esto se va a ejecutar por cada fila que tengo. Entonces, a todos les va a sumar lo mismo. Fíjense. ¿Eso es correcto? Miren, por cada fila que se genera, se ejecuta esta subconsulta. ¿Se entiende? Y miren, como estoy sumando todo de la venta, pues todo me repite, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? O sea, no está bien, no estoy filtrando bien, ¿no es cierto? Estoy sumando todo. Entonces, debería controlar algo acá, ¿no es cierto? Debería también filtrar para que cuando me haga la suma por cada fila, solo me sume aquellas ventas cuyo ID del cliente, que es su foránea, sea igual a este ID de cada registro, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces voy a colocar aquí una condición, ¿se entiende? Ahora, voy a hablar y llamar a la tabla cliente. Entonces ya voy a consultar más de una tabla, ¿se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a colocar un alias, ¿se entiende? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es la condición? Que de la venta punto ID cliente, ¿a qué sea igual esto? A este ID, ¿no ve? Este ID, ¿dónde está? En cliente punto ID. ¿Se dan cuenta? Este es el atributo, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Esto, cuando ya he definido el alias para la tabla cliente, ya es una variable global que incluso puedo referenciar aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, con eso ya estoy filtrando que esta suma de este total solamente pues lo considere para cuyo ID del cliente en venta, la foránea es igual a estos IDs que se están generando. ¿Se entiende? Y con eso, ya está, sale lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta vez lo hemos sacado con una subconsulta. ¿Estamos hasta ahí? ¿De acuerdo? A ver, aquí hagamos lo siguiente ahora. Agreguémosle otra columna más. Esta vez, si bien tengo el total comprado en bolivianos por cada cliente, aquí colocaremos otra columna que nos cuente en cuántas ventas se ha hecho ese total para cada uno de esos clientes. Porque de acuerdo al diagrama, pues un cliente puede realizar o registrar muchas ventas, puede, ¿no es cierto? Puede estar consignado a muchas ventas, ¿se entiende? Veremos a cuántas, ¿se entiende? Tenemos el total, pero ahora veremos a cuántas. Y lo sacaremos también con una subconsulta, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Coma acá, una subconsulta, su alias acá, as cantidad de ventas, le voy a llamar. Si estamos viendo del lado del cliente una venta para el que es una compra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son sinónimos. Desde el lado del cliente es comprar, desde el lado del vendedor que es vender. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? Cantidad de compras. Entonces, miren, ¿qué voy a hacer ahora aquí? De la tabla venta, ya sé que voy a filtrar también para que me cuente solamente las ventas que correspondan al cliente, ¿se entiende? Porque si solamente aquí coloco un count así y pues cuento, perdón, se me fue acá, ahora sí, cuento, digamos, el ID de la venta, si solo hago esto, me va a contar pues siempre lo mismo, ¿sí o no?
En total, ¿cuántas ventas son? Son 11 y para todos me va a repetir otra vez pues ese 11, ¿se dan cuenta? Mismo problema que hace rato, ¿no es cierto? Tengo que filtrar para que este conteo solamente corresponda a este ID, ¿no es cierto? Para cada registro, ¿estamos? Entonces igual acá voy a colocar la condición. Where, ¿no es cierto? Venta.id cliente sea igual a cliente.id. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora sí. Ya me diferencia por cliente, ¿no es cierto? ¿Estamos? Acá me había olvidado colocar para este caso de esta suma, me estaba olvidando esto, me puede devolver nulo para aquellos clientes que no han tenido ventas, ¿no ve? ¿Cómo lo puedo cambiar a un 0? Con un if null. No me he olvidado poner el if null acá. ¿Ya? Ese detallito, ¿no? Estos que me están saliendo así, ¿no es cierto? Voy a hacer correr. Y ahí está, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Lo tienen hasta ahí? Bien. En el siguiente video vamos a grabar las subconsultas para el from. ¿Listo? Ya hemos hecho en el select y hemos hecho en el where, que se aplica también para el having. ¿Listo? Un detalle más acá. Obviamente tienen que garantizar que esto me dé un escalar. Fíjense, un ratito voy a alterar esto. Si aquí hago así, voy a quitar esto también de acá. Miren, la subconsulta aquí ya no me devuelve un escalar, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? ¿Y cuál es la idea de esto? Si tuviera una consulta más o menos así, la idea es que toda esa tabla la quisiera meter en una sola celdita, que no se puede, ¿se entiende? Entonces por eso tengo que garantizar que esto siempre me devuelva un escalar. Esto ya no va a correr, ¿no? Me sale un ok nomás, que no es un ok de verdad, ¿se dan cuenta? No me sale nada, ¿sí o no? Está mal, ¿ya? Entonces, la idea es trabajar siempre de esta forma para que me devuelva una escala, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces ahí vamos a detener el video.